distancia media geométrica, el radio medio geométrico. Ya. Vamos a ver ahora parámetros de líneas de transmisión, o sea, alta tensión. Líneas de alta. Que este es el único curso básicamente en donde podemos ver esto. Ya, sí, material lo voy a subir. ¿Dónde cuándo quieras ver? ¿Sí? ¿Está aquí? El trabajo es en grupo por si acaso, ¿no? Ya. ¿Hasta cuándo, profe? Hasta la próxima semana. Ya voy. De hecho, no está difícil, yo encuentro que está bastante sencillo. ¿Qué me gusta a mí? Bastante sencillo para no hacerles prueba. Claro. Vamos a ver entonces ahora líneas de transmisión en sistemas eléctricos de potencia. Y esto es la asignatura donde podemos ver esto. El aula de esa cuestión, el material que está en el... Un fiasco. Horrible. ¿Ya? ¿Ese lo anotaron en esta parte? Sí, lo tenemos Con eso salvado. ya pueden partir para hacer todos los voltajes. Y ya teniendo los voltajes buenos, las impedancias son súper fáciles porque es voltaje cuadrado partido en potencia. Esto se entró la semana. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a ver parámetros de líneas de transmisión. Vamos a ver hartas cosas sobre las líneas. Si el día alcanzamos a ver la parte teórica, la próxima semana hacemos un ejercicio completo Ya. de una línea justamente doble circuito de alta tensión. ¿Ya? Vamos. Vamos entonces. Entonces, primero vamos a partir con los fundamentos teóricos, que son los parámetros distribuidos de una línea de transmisión. Y aquí entran hartos conceptos de lo que ustedes vieron en corriente alterna y lo que vimos también en líneas y protecciones. Entonces, las líneas de transmisión se modelan a partir de 4 parámetros lineales distribuidos por unidad de longitud, los cuales son los siguientes: la resistencia serie, la cual es la parte resistiva del conductor, la cual la naturaleza física de lo que pasa acá son las pérdidas en efecto Joule del conductor, la parte resistiva, ¿ya? Todos los conductores tienen una parte resistiva, ¿cierto? Que su unidad es en ohm por kilómetro, ¿ya? Tenemos la inductancia serie, ¿ya? La cual se mide en henry partido en kilómetro, ¿ya? La cual tiene que ver, y de dónde aparece este fenómeno, de los campos magnéticos autoinducidos de las líneas, tanto por autoinducción como por inducción mutua de las líneas. Tenemos también la capacitancia shunt o capacitancia en paralelo o en derivación, que es exactamente lo mismo, las cuales se miden en faradio partido en kilómetro, la cual la naturaleza física de donde aparece esta componente tiene que ver con los campos eléctricos entre fases y tierra. Al hacerse un efecto, se generan efectos capacitivos debido a los campos eléctricos entre conductores, y entre el conductor y la tierra se generan conductor, aislante, conductor, y eso genera un efecto de carga eléctrica, lo cual genera el efecto capacitivo, donde aquí en las líneas de alta, al contrario de las líneas de baja y de media tensión, donde podríamos despreciar ese parámetro, en las líneas de alta no se debe despreciar el efecto capacitivo a tierra. Y tenemos la conductancia, la cual es G, que la mayoría de las veces yo la voy a dejar como 0, pero es el parámetro que tiene que ver con las corrientes de fuga. Corrientes de fuga, y principalmente se generan en los aisladores, las corrientes de fuga. Entonces, el comportamiento eléctrico de las líneas de transmisión se describe mediante parámetros lineales distribuidos por unidad de longitud, representando campos eléctricos, magnéticos y pérdidas asociadas. Entonces aquí yo dejé una cosa que es la impedancia serie, la cual es Z igual a R más J omega L, el cual el omega es 2 por pi por la frecuencia de la red, ¿ya? Y L es la inductancia, ¿ya? La cual normalmente se mide en ohm por kilómetro. Aquí tengo las dos, la parte del elemento serie, que es la impedancia serie, R más J XL, y tenemos el elemento en paralelo, shunt o en derivación, que es lo mismo, que es la admitancia. Admitancia, que es lo opuesto a la impedancia, es la permisividad que tiene la corriente eléctrica para pasar, la cual en este caso se mide la conductancia sería la conductancia, claro. Que en este caso van a ser mega ohm por kilómetro.
Esta es la susceptancia y la conductancia que se deja siempre la vamos a dejar en cero. Ok. Vamos a despreciar todos los efectos de corrientes de fuga en aisladores. Las conductancias chut las vamos a eliminar y solamente vamos a dejar este parámetro, la susceptancia, que se mide en Siemens. Ok. Entonces, estructuralmente, las torres de las líneas de alta tensión tienen estructuras metálicas, las cuales son para fijar y mantener los conductores en su lugar, las cuales son torres de celosía de acero galvanizado, que tienen como función mecánica mantener los conductores, ¿ya? Y tenemos distintos tipos de torres. Tenemos torres que son de suspensión, tenemos torres de retención o de anclaje, tenemos torres terminales, y hay un concepto que esto no se ve mucho en líneas de media, que es la tipos de torre de transposición. Ya vamos a ver qué es la transposición, ¿ya? La función principal para una torre de suspensión son las que son comunes en tramos rectos, en donde estos van a soportar el peso de los conductores y las cargas por el viento, ¿ya? Donde la disposición de los aisladores en este caso van a colgar verticalmente para una torre de suspensión. Son las que son los que van hacia abajo, caen hacia abajo. sí, permitiendo oscilación longitudinal. A la oscilación se refiere a la oscilación de los cables por los efectos del viento. A lo que en este caso se colocan amortiguadores de vibración para que las torres no se caigan, porque la oscilación mecánica puede generar la caída o la destrucción de una torre. Ya. Tenemos las de retención, que son para soportar esfuerzos longitudinales, las cuales son, en este caso, los aisladores van a estar dispuestos horizontalmente, y estas tienen remates para poder soportar la tracción mecánica de las líneas. Tenemos las que son de tipo terminal o de final de línea, las cuales son previas a las subestaciones, que son torres donde van a soportar la tensión mecánica total de la línea desde un lado. Y en esta, como va la tensión hacia un lado, por el otro lado va a bajar el conductor hacia los marcos de barra o los pórticos de entrada de la subestación. Y tenemos las estructuras de transposición, las cuales son muy importantes, ya que estas cuentan con crucetas especiales para cambiar la posición geométrica de las fases. Y aquí ocurre un efecto que pasa con la transposición. Aquí se cambia la posición geométrica de las fases para balancear la inductancia y la capacitancia mutua de las líneas y no generar asimetrías en las caídas de tensión en las líneas. En las líneas de alta se realiza transposición. Ya vamos a ver cuál es el concepto de la transposición de línea. ¿Ya? Entonces, tenemos que conocer también que existen distintas disposiciones de conductores en las líneas de alta tensión. Normalmente, esto se pueden ver como que existen disposiciones de conductores de circuito simple y circuito doble. O sea, hay de un circuito y de dos circuitos, donde tenemos un conductor que puede ser simple, donde tenemos RCT, puede ser dos conductores por fase, que se le llama duplex, as duplex, la cual tiene dos conductores por fase, triplex, tres conductores por fase, y ya para las líneas que son de extra alta tensión, se tiende a utilizar cuádruplex, cuatro conductores por fase. Ocupan separadores ahí para mantener juntas las líneas a una distancia fija, ya, porque las distancias en las líneas generan variaciones en la inductancia y la capacitancia, ¿ya? Y tenemos líneas que son de dos circuitos, que es cuando uno ve las torres que tienen brazos hacia ambos lados. Sí. Ahí tenemos dos circuitos. Y aquí ocurre algo que tiene que ver con la transposición. Si se fijan, tenemos RST, TRS. Cambia la posición de dos de las líneas. Esto para mantener, en ese caso, la simetría en el tema de las inductancias mutuas de los conductores, porque si no se generan desbalances por las distancias. Tenemos duplex, triplex, cuádruplex. De hecho, si no alcanzamos esta semana, hoy día, vamos a hacer un ejercicio de cómo calcular los parámetros de una línea doble circuito, duplex, con dos circuitos por fase, o sea, dos conductores por fase. ¿Ya? La transposición de línea. ¿A qué me refiero yo con la transposición de línea?
Cuando se refiere a evitar caídas de tensión de tipo asimétrica, o sea, asimetrías en las caídas de tensión, se recurre a la transposición de fase o transposición de línea, que consiste en que cada una ocupe las 3 posiciones posibles en longitudes iguales, y esto se hace a cada 1/3 de línea de la longitud de la línea total. O sea que tenemos una posición 1, conductor A, B, C. Luego a 1/3 del tramo se cambia de posición, por ejemplo el conductor A con el C. Se cambian de posición. Y luego al siguiente tercio que resta de la longitud de la línea se vuelve a cambiar la posición. Esto con el fin de mantener las caídas de tensión de forma simétrica. Y esto es fundamental en las líneas de alta tensión, ya que a las distancias, por las distancias y los grandes voltajes, se pueden generar desfases y también otros efectos que tienen que ver con la capacitancia, que eso lo vamos a seguir viendo después, ¿ya? Entonces, básicamente lo que se tiene que hacer acá es empezar a tomar las distancias equivalentes entre conductores. Entonces vamos a retomar eso de la distancia media geométrica. Sí. Pero ahora es un poco más complejo, ya que tenemos más de un circuito, porque muchas veces tenemos 2 y tenemos varios conductores por fase. Así que hay que hacer algunos, no es difícil, pero vamos a tener que fijarnos en la geometría y en las distancias y la posición de los conductores para poder determinar esas distancias. No es difícil, la verdad. Entonces, los conductores típicos que se utilizan en transmisión son conductores de tipo ACSR, el cual es un conductor que tiene un centro, un núcleo central que es de acero galvanizado y rodeado por capas concéntricas de hilos de aluminio. Esto con el fin de que el acero pueda tener soporte mecánico para grandes distancias. Al contrario de los conductores que se utilizan en media tensión, que la mayoría de las veces son de conductor triple AC o AC, que son de aluminio, de aleación de aluminio. Estos utilizan aleación de aluminio con acero reforzado adentro para mejorar la tracción mecánica y que pueda soportar mayor tensión mecánica al conductor, porque los tramos son muy largos, las secciones de los conductores son grandes y a mayor longitud de un conductor, más peso. Entonces el conductor ACSR es un estándar, puede ser un estándar para poder realizar la transmisión, este tipo de conductores, en el CSR, con alma de acero. Esto es bien importante. Entonces, tenemos que retomar algunos conceptos de las líneas, los cuales principalmente vamos a tener efectos como la impedancia serie, la cual se compone de reactancia y resistencia. Entonces, la resistencia serie de un conductor, básicamente en corriente alterna, difiere de la resistencia eléctrica en corriente continua, debido a 2 fenómenos físicos que se generan, el cual es el efecto pelicular, el cual tiene que ver con el flujo magnético interno que desplaza la densidad de corriente hacia la superficie exterior del conductor. Un conductor en corriente continua, el flujo de los electrones está concentrado en el centro, en DC, sí. Pero en corriente alterna lo que se empieza a generar es el efecto de capilaridad o efecto skin, donde los electrones y el flujo del flujo magnético desplaza los electrones hacia el exterior. Hacia el exterior. Uy, María. Hacia el exterior. ¿Ya? Reduciendo en este caso el área transversal efectiva de conducción y elevando la resistencia, ese efecto. Y tenemos la dependencia térmica, que al aumentar la temperatura por efecto Joule, aumenta la resistencia del material.
Esos son dos factores que influyen. A mayor temperatura de operación la línea, más aumenta su valor de resistencia eléctrica. Poniendo menos corriente Y básica. hay un ajuste térmico. Si yo quiero saber desde cierta temperatura, para poder ajustarla a una temperatura, no sé, pues de 50 grados Celsius, utilizo la resistencia de la temperatura y aplico, en estos casos, distintos coeficientes. Y con esto yo puedo adaptar esa temperatura con el ajuste térmico para la resistencia. Y tenemos también el efecto de inductancia y reactancia, la cual la circulación de corriente alterna produce un campo magnético variable en el tiempo que rodea al conductor. ¿Ya? Entonces, de acuerdo con la ley de Faraday, este cambio en los enlaces de flujo magnético, lambda, induce una caída de tensión en cuadratura con la corriente, ¿ya? Dando origen a la reactancia inductiva, que es una oposición también al flujo de la corriente, el efecto de reactancia. La inductancia total por unidad de longitud se divide en la inductancia interna que se genera del propio conductor por la generación del campo magnético, y también tenemos una inductancia que es externa, que se produce entre los conductores. Una autoinducción y una inducción que genera una inducción mutua entre los otros conductores. Cuando se agrupan los conductores por fase, o haces, también se le llama, o haz de conductores, se dispone de una línea completamente transpuesta para equilibrar estas inductancias mutuas. Por eso se hace la transposición. Y la ecuación unificada para la reactancia inductiva va a ser la siguiente: es 2 por pi por la frecuencia por 2 por 10 a la menos 4 logaritmo natural de la distancia media geométrica partido por el radio medio geométrico. Para esto adaptarlo a utilizar un logaritmo en base a 10, se multiplica por esta constante, la cual es 2 por 9,835 por 10 a la menos 3. Con esto yo puedo adaptar esta ecuación para dejarla de esta forma. El logaritmo en base a 10. A ver, en base a 10. Ahora, se puede usar cualquiera de las dos. Ok. Es lo mismo. Claro. Reactancia inductiva unificada. Esta es la reactancia unificada, que me da un valor en ohm por kilómetro. Entonces tenemos también el concepto del radio medio geométrico, el cual, si ustedes se acuerdan un poco, tiene que ver con el cual representa analíticamente un conductor hueco, porque sabemos que los conductores no es un conductor sólido, sino que los conductores tienen hilos. Entonces, para representar geométricamente hablando el conductor, para esos radios medios que se van generando entre los hilos, se calcula este radio medio geométrico para calcular una suerte de radio real del conductor, el cual se puede calcular con la siguiente ecuación: 10 elevado a menos la reactancia serie por el KL, que lo habíamos visto anteriormente, sí, por la frecuencia. Por eso yo puedo calcular el radio medio geométrico de un conductor. Entonces vamos a tener distintos radios geométricos dependiendo del tipo de conductores. Obviamente, si es un conductor por fase, ya tengo el radio medio geométrico. Claro. Pero ¿qué pasa si tengo dos conductores espaciados a una distancia de el RMG del haz? Va a ser la raíz del radio medio geométrico por la distancia. Condicional por la distancia. Ok. Si está en un conductor de tipo triplex, Okay. o sea, 3 conductores por fase, va a ser la raíz cúbica de esto por la distancia al cuadrado. Okay. Y si es un conductor de 4 conductores por fase, sale la raíz a la cuarta del radio por la distancia al cubo por la raíz de 2. Y esto sale por fórmula. Okay. Haciendo los despejes, yo se las dejé ya anotadas, o sea, para que no tengan que despejar, pero esas son las distancias, los radios medios geométricos que se van a ir generando dependiendo del tipo de espaciado o cuántos conductores hayan por fase. Si es un conductor por fase, se utiliza el RMG. Aunque en las líneas de transmisión, a menos que sean de 66 kV, casi siempre son de 2 o más conductores por fase.
para aumentar la capacidad de transporte de corriente y reducir la resistencia y la impedancia de la línea. Sí. Casi siempre. Ya para las líneas de 500 kilovolts se necesitan Las 4 4 conductores por fase. por fase. Las líneas de extra alta tensión. Entonces, tenemos que ver algo que ya habíamos visto, ¿se acuerdan? La distancia media geométrica, que esto lo vimos en líneas y protecciones. Sí. Y el RMG también, pero ahora es aplicado a más circuitos. ¿Ya? La distancia media geométrica parametriza el acoplamiento electromagnético entre las fases y el efecto de tierra que vamos a ver también modifica la capacitancia. ¿Ya? La distancia media geométrica es una propiedad que tiene que ver con el espaciamiento entre los conductores, lo cual parametriza la inducción mutua y los acoplamientos electromagnéticos entre los conductores. ¿Ya? Para un sistema trifásico balanceado, completamente transpuesto, la distancia equivalente se va a calcular mediante la media geométrica entre las distancias físicas de los conductores. Ahora lo que vamos a tener que ir haciendo, eso sí, cuando tengamos doble circuito, es ir realizando las distintas distancias y obtener un equivalente. Porque aquí tenemos, no sé, tenemos conductor fase A, B y C, aquí tenemos C, B, A'. Claro. ¿Ya? Porque están transpuestos. Sí. Entonces tenemos que ir calculando las distancias, En equivalencia. las equivalencias para llegar a un sistema equivalente y calcular la distancia media geométrica Ok. de un equivalente entre las líneas. DC. Con un ejemplo les va a quedar más claro. Pero básicamente, Profe, ¿eso es la fórmula esa o no? sí, esta es la final. Pero esto lo vamos a tener que ir obteniendo así. Para ir obteniendo las distancias geométricas entre fases, vamos a tener que calcular la raíz a la cuarta de la distancia, por ejemplo, entre el conductor 1, A y B, entre este y este, Luego la para distancia entre hacer B el y C. equivalente a A y B, por el A, B', por el conductor que está acá, este, la distancia de este, por este, con la distancia de este. Y así vamos obteniendo las distancias medias geométricas para poder reducir este sistema como que fueran solamente tres fases. Como hay distintas distancias en la línea de transmisión, se tiene que realizar de esta forma. Es un poco más engorroso. En el caso de las líneas de media tensión, lo único que había que hacer era ver las distancias porque hay solamente un circuito. Sí. Un circuito y están separados a ciertas distancias en los aisladores. Pero aquí tenemos varios conductores por fase y tenemos tenemos dos circuitos y están alejados a distintas distancias. Por eso tenemos que obtener distancias medias geométricas entre fases para luego obtener una distancia media geométrica equivalente. Esto no es difícil, solamente hay que ver, solamente tiene que ver con distancias. A lo más uno va a tener que sacar el teorema de Pitágoras para saber algunas de las distancias. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero una distancia, tengo la distancia de aquí hasta acá y tengo la de aquí hasta acá y quiero sacar, o tengo de aquí hasta acá esta distancia y quiero sacar, tengo la distancia de aquí hasta acá y quiero sacar esta. Ahí se saca con Pitágoras para calcular la hipotenusa y con eso sé la distancia que hay de esta allá. Tenemos otro efecto también, que es el efecto que tiene que ver con el efecto de tierra. El efecto de tierra que se genera y genera la capacitancia Chunt. Bueno, la capacitancia Chunt representa el almacenamiento de energía en el campo eléctrico de los conductores portadores de fase y entre estos y entre el plano de tierra. ¿Ya? Utilizando la ley de Gauss y el método de imágenes de Kelvin, que básicamente proyectar la distancia media que hay desde la Tierra ante los conductores, el efecto de superficie a potencial cero, la reactancia capacitiva se va a calcular con la siguiente fórmula. Tenemos este que es un valor constante por la frecuencia, por el logaritmo de la distancia media geométrica equivalente, por 2, por, en este caso, la altura media geométrica. Que esto va a depender de las alturas que tengan los conductores. Se saca una distancia media, pero con respecto a la altura. ¿Ya? Porque la altura también va a generar una variación en el efecto capacitivo de tierra.
¿Ya? Ok. Por el radio equivalente, por la raíz de 4 por la altura media geométrica al cuadrado por la distancia media geométrica al cuadrado. Con esa fórmula yo obtengo la reactancia capacitiva a tierra. Y si quiero obtener la admitancia básicamente va a ser la admitancia Chunt. Oh, me quedo otra vez la letra mejor. Es 1 partido menos J XC. Y esto ya me va a quedar en Siemens por kilómetro. Y si esta es una línea por fase. Ok. Si esto es mucha fórmula, pero es análisis más que nada de distancias. Ujú. Distancias, parámetros y ir calculando. Si no es tan complicado esperar los parámetros. Es como en línea de protecciones cuando veíamos los cálculos de media, pero esto claro que porque hay más conductores, mayores distancias, más voltaje, aparecen estos otros efectos. Pero es muy similar. Se hace con las tablas de los conductores y ir obteniendo los valores. Ujú. Esa es la admitancia Chunt. ¿Ya? Entonces, no sé, ¿verdad? Hay muy poco, es justo voy a hacer un ejercicio. Ya, Van a ser las 6, profe. a 6. ¿Y por qué no es tan poco, niño? Es que como estamos con la prueba, muchos se tenían que ir. Si quieren el ejercicio lo dejamos para la próxima semana cuando haya más gente. Yo creo que sería lo mejor, profe, para que menos todos puedan ver la empezar a enredar. Sí. Pero básicamente lo que vamos a hacer en este ejercicio, Ujú. para que lo tengan visto, Ujú. tenemos esta torre de transmisión con esta disposición donde tenemos una torre completamente transpuesta, las líneas. Tenemos dos conductores por fase, Duplex. aquí tenemos, es un dúplex, donde vamos a tener esta disposición de los conductores en la torre y vamos a tener esto transpuesto, o sea, C', B', A', ¿ya? Donde vamos a tener que calcular la impedancia serie y la admitancia Chunt considerando el efecto de tierra para una línea de doble circuito de AS duplex, tensión de 11 kV, totalmente transpuesta. Considere la construcción de la línea como se muestra con un tipo de conductor IBIS, que es ACSR, que son unos códigos o nombres que tienen ahí está el Hawk, el Flickr, Pelican, que son nombres que tienen estos conductores, que aparecen en los catálogos. ¿Ya? Este libro, el libro Que es tiene un una tipo de sección de diámetro conductor de IBIS 201, de 26 26,5. vaya 7 hebras, o sea que tiene 7 hebras de 26 milímetros. acero adentro y 26 hebras de aluminio en el exterior. Sí. Significa, ¿ya? Cuyos datos están en la siguiente tabla. Considere que la línea opera a 50 Hz y a una temperatura de 50 grados Celsius. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer acá es ir a la tabla de los conductores. Y aquí tenemos distintos parámetros unitarios para cada línea. Tenemos el diámetro, que esto es para calcular el radio medio geométrico, el diámetro del conductor. ¿Qué más tenemos? El peso. Tenemos las capacidades de carga. capacidad de carga. En amperes a 80 grados Celsius. ¿Cuánto puede transportar 80? Tenemos la resistencia a 25 y a 50 Hz. Los datos que ya se los doy convertidos Claro. para que no tengan que hacer el ajuste a 50. ¿Ya? Donde vamos a tener la resistencia en ohm por kilómetros y tenemos los valores de reactancia serie paralelo. Pero obviamente estos valores los vamos a tener que calcular porque como no es solamente un conductor, este dato ya no nos sirve, tenemos que calcularlo después. Tanto la reactancia serie como la reactancia en paralelo. Y vamos a tener los siguientes parámetros de línea. Vamos a tener una altura desde el suelo hasta el primer conductor, el conductor C, de 17 metros. Luego, entre el C y el B tenemos 4 metros. 4. Y entre el B y el A tenemos otros 4 metros. También tenemos una separación de los conductores que es de 0,3 metros, o sea, están los dos conductores separados 30 centímetros. ¿Ya? Y entre los dos circuitos, entre el centro de acá hasta el otro centro, o sea, desde el aislador hasta el otro aislador, hasta la otra parte del brazo, 7 metros. hay 7 metros de distancia. Entonces aquí vamos a tener que ir calculando las distintas distancias equivalentes para reducir esto y calcular una distancia media geométrica los conductores. ¿Ya?
De hecho, este ejercicio lo vamos a hacer. Con ese y la fórmula que mostró recién se saca el... Con esto ya podemos. Ahí sí que se hace más fácil porque ahí tienen más mediciones. Entonces vamos a ver. ¿Ven qué interesante? ¿Qué les parece? Bueno. Ahora vamos a ver transmisión. Profe, ¿qué, acá en Serena qué torre hay así? ¿Hay en las torres de alta? Sí, ¿Todas son así? Parecida. por eso. Depende. Hay algunas que tienen geometrías distintas. ¿En la cantera tenéis de ese tipo? Con la cantera parece que es así. Sí, porque hay líneas de 220 y pasando también una de 500. Sí. Son de esas formas. Solamente que la de 500 aquí tiene 4 conductores por fase. Pero también hay de 2. Si tienes conductores por fase. O para las líneas, no sé si ustedes conocen allá en Sindelpar, que hay una, por ahí por las torres, pasa una línea, esa es de También hay una. 66 y es de circuito simple. Uno solo por cada, una solo por cada línea. Es de un conductor por fase y es de 66 kilovolts, esa línea, que llega hasta la subestación de Guayacán. Esa es muy parecida a esta, pero tiene un conductor por fase y es de 66 kilovolts. De hecho, si es de un conductor por fase es más fácil el cálculo. Porque Sí, hay que hacerlo uno por ahora. ¿qué? No hay que... Lo que sí va a variar son las distancias medias geométricas, sí. Sí. Pero el RMG se saca de un conductor si uno sale al tiro. Hay distintos tipos de torres. Hay algunas que son de un circuito, por ejemplo, y tienen una línea acá, una línea acá y una línea acá. Hay muchos tipos de torres. Hay algunas que tienen los conductores todos dispuestos de forma horizontal arriba. O sea, también he visto eso. También hay varios tipos de torres. Yo en todo caso el tipo de torre en el trabajo se los voy a dar. Obviamente, les voy a poner el tipo de torre, los conductores que van a utilizar y además les voy a dar las distancias. Eso tengo que dárselo por temas geométricos, si no tengo las distancias esas no se puede hacer nada. Claro. ¿Qué les parece? Interesante, interesante. Entonces lo que tenemos que ir obteniendo desde acá básicamente es obtener, con estos datos tenemos el diámetro, podemos obtener el radio exterior del conductor, esto está en milímetros, lo puedo obtener en metros después, la reactancia está acá en la tabla, que es de 0,03031 por kilómetro, y tenemos la resistencia AC a 50 grados Celsius, la cual ya está condicionada a la temperatura, y eso yo se lo calculé ya. Oye, Para que no tengan que acondicionarlo, yo les voy a dar la misma temperatura 50, lo vamos a dejar todas en 50. ok. Y utilizan esta parte de la tabla. De aquí tienen la resistencia a 50 grados Celsius, 50 Hz. Porque ojo, si esto es a 60, cambia el valor. Sí. El valor de la resistencia y cambia la reactancia también. Cambian los valores. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Bueno. Por fin, a ver, alta tensión en transmisión. Claro. Estos detalles que son lo importantes porque aquí van a aprender a conocer cuáles son los efectos y cómo se calculan los parámetros de la línea. Y si después alcanzamos, a lo mejor veo cómo calcular la reactancia de secuencia cero, que es con una fórmula, Ok. con la ecuación de Carlson. Con eso se puede sacar la reactancia de secuencia cero de las líneas de transmisión. Pero son muchas fórmulas. Pero básicamente para un adelanto, lo que vamos a tener que ir haciendo es siempre tomar en cuenta las distancias e ir calculando el RMG de un conductor, luego vamos calculando el RMG del conductor A, que son dos conductores, o sea, va a ser Por la raíz del conductor, por la distancia, cerota. y entonces vamos a ir obteniendo las distancias equivalentes, ¿ya? Para los RMG. Siempre uno parte calculando los radios medios geométricos y luego las distancias. Entonces, básicamente lo que dice acá es que para poder calcular ese RMG, el RMG equivalente del conductor A, básicamente es el radio medio geométrico que obtuve acá por la distancia que hay entre el conductor A y el conductor A'. Claro. ¿Cómo se obtiene eso? Muy sencillo.
Para que esto igual lo vamos a hacer, pero es para que me capten la idea. Ya. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos obtener esa distancia? Nosotros tenemos lo siguiente, ¿cierto? Tenemos que calcular cuánto es la distancia entre acá hasta acá. Porque esta representa la fase, pero está traspuesta. Claro. Es la fase 1 y esta está en la fase 1, pero está en otra posición. La posición no. Por ende, lo que tenemos que hacer para obtener ese valor, vamos a ver las distancias. Entonces, tenemos una distancia de 7 metros de aquí hasta acá, ¿cierto? Sí. De aquí hasta acá tenemos 7 metros. Entonces, si queremos calcular cuánto es la distancia desde aquí hasta acá hacia arriba, tenemos 4 más 4, 8. Entonces, ¿qué es lo que me basta a mí para saber esta distancia? Pitágoras. Se forma un triángulo. ¿Comprenden? Por Pitágoras nosotros sabemos que la hipotenusa, en este caso, que va a ser igual a la distancia entre el conductor A y A', va a ser igual a la raíz cuadrada de 8h al cuadrado 8 al cuadrado más 7 al cuadrado. más 7 al cuadrado. Por Pitágoras. Aquí estamos sacando esa hipotenusa que es esa distancia. Y esto va, a mí me había dado 10,63 metros. ¿Ya? Profesor, la calculadora lo sacamos, ¿no? Sí, pero tienen que hacer la... No, sí, pues. Con la geometría. ¿Sí? Obvio. Eso puede ser por la calculadora. Para sacar el radio medio geométrico en B, tenemos que ver la distancia entre B y B'. Entre B. Para obtener ese equivalente entre la fase B y la otra fase del otro circuito. Que es básicamente muy simple. ¿Cuánto es la distancia de aquí hasta acá? 7. 7 metros. Se multiplica esto por 7. Ok. Y para calcular el RMG del conductor C, de la fase C, tenemos que ver la distancia entre C y C', que es esta distancia. Lo mismo que con A, pero con... Que es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo, 8 por 7. Y me da equivalente. Por lo tanto, nosotros si sabemos eso, podemos decir que la distancia entre A y A' es igual a la distancia entre C y C'. Por ende, reemplazamos aquí las fórmulas y obtenemos después el RMG equivalente, que es multiplicar estos tres valores y sacar la raíz cúbica. Y ahí obtenemos el radio medio geométrico equivalente. Así se va haciendo. Uno tiene que ver mucho el tema de las geometrías y las distancias entre los conductores para ir haciendo estos cálculos. Porque como yo les decía, las distancias entre los conductores tienen efecto directo en las inductancias mutuas entre las líneas. Entonces, la geometría en las líneas de transmisión importa bastante para los valores de impedancia serie y capacitancia en derivación. El tema geométrico en la línea de alta es fundamental porque modifica todos los parámetros. ¿Se entiende, cierto? Sí. Igual este ejercicio yo lo voy a hacer en La próxima la próxima semana, pero así se va haciendo. Ya, ahora. ¿Ya? ¿Sigo explicando o como ustedes quieran? Las 6, van a ser las 6:10. Tenemos un ratito. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos que ir haciendo? Calcular el DMG. ¿Hasta qué va a llegar? Hasta la distancia media geométrica. No sé, es la misma fórmula que yo les puse antes. Sí, la de la raíz Y esto se cuadrática. hace de la siguiente manera. Tenemos la distancia entre A y B'. Y esto, las distancias medias geométricas, a diferencia del RMG, el RMG se saca la distancia primero entre los conductores de la misma fase, Sí. A y A'. En cambio aquí se saca la distancia entre A y B, Y el opuesto que le sigue. A', B', la distancia entre las fases de la distancia media geométrica. Ok. Por ende, si queremos saber la distancia entre A y B, es esta distancia, 4 metros. Esta es la distancia entre A y B. ¿Ya? Esa yo ya la sé. 4 metros. La distancia entre A y B son 4 metros. ¿Ya? ¿Qué otro dato podemos saber? La distancia entre
para que vayamos calculándolo, vamos a saber que la distancia entre A y B es la misma que entre B y C. Exacto. La distancia entre B y C, voy a colocar entre A y B. O B, no sé. Va a ser igual a B y C. Entonces, ¿cómo obtenemos eso? Son estas distancias. Tenemos que hacerlo con respecto a la distancia entre A y B, la distancia entre A y B', la distancia entre A' y B y la distancia entre A y B'. Si yo sé que quiero calcular la distancia entre A y B, se saca con la raíz cúbica, o sea, la raíz a la cuarta de, disculpadme, que es la distancia entre A y B por la distancia entre A por B' por la distancia entre A' y B por la distancia entre A' y B'. Así se calcula. Si yo quiero saber la distancia entre A y B, como nosotros sabemos que estas distancias van a ser iguales, Claro. no es necesario hacerlo de nuevo, pero si yo lo quisiera saber la distancia entre BC, sería entre Entre B, la distancia entre B y C, la distancia entre B y C', entre B y entre B. B' y C, C', B'. Claro. Si es que yo quisiera verlo de esa forma. Entonces tenemos que ir viendo las distancias solamente para calcular esta distancia media geométrica equivalente entre el conductor A y B. ¿Ya? Esa distancia, ¿cómo sería? La distancia entre A y B, 4. 4 metros por la distancia entre A y B'. A y B prima. Ah, ok, entre A y B prima. Esta Okay. distancia, B'. Aquí tenemos la distancia entre A y B y tenemos esta distancia. Aquí tenemos 7, 4. Entre 7 y 4 tenemos que sacar La raíz cúbica de la hipotenusa. Esta sería la distancia entre raíz de 4 al cuadrado más 7 más 7 al cuadrado. 7 al cuadrado. Lo cual me va a dar 8,062 metros. Entonces eso va ahí, te baja 8,062 metros por la distancia entre A' y B. A' está acá y quiero sacar la distancia entre B. ¿Y qué está acá? Esta distancia. Tenemos acá 4 y aquí tenemos 7. Lo mismo. Lo mismo. Por ende, 8,062 por la distancia entre A' y B'. Estos son 4 metros. ¿Ven? Y ahí calculo la distancia entre A y B. Se van haciendo geométricamente. Triángulo, triángulo, rectángulo y Y ahí me va a dar este valor. ¿Ya? Para la distancia entre, como sabemos que la distancia entre A y B y C van a ser iguales, tenemos que calcular la distancia entre C y A. Y se van haciendo de esta misma forma para obtener la distancia. Entonces después sacamos la distancia media geométrica equivalente, que va a ser la raíz cúbica de la distancia entre la fase AB por la distancia entre la fase BC y CA. Y ahí se obtiene el DMG. El DMG, ok. La ¿Se distancia. va entendiendo? ¿Cierto? No es tan difícil. No es complicado, pero hay que darle, o sea, La distancia. agarrarle el tema de la. La distancia, Sí. eso es lo que importa. Por eso yo les decía que para las inductancias y la reactancia, las distancias aquí importan harto, y para la capacitancia también. El tema de las distancias equivalentes. La geometría donde están dispuestos los conductores va a modificar todos los parámetros en una línea de alta. ¿Ya? Entonces lo único que basta ahí después es reemplazar. Igual lo voy a hacer en la próxima clase, para que vengan, cuando vengan todos, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular la resistencia de la línea. Esto lo sacamos con la tabla, que es este valor que me da por tabla, 50 grados Celsius. ¿Y por qué se parte por 4? Porque tenemos 2 conductores por fase y tenemos 2 circuitos. Entonces, en una por fase, son 4 conductores Claro. para la fase A. Por ende, son 2 conductores por circuito Por y son circuito. 2 circuitos. 4. Y se divide esto por 4 y me da 0,0396 ohm por kilómetro por fase. Y para calcular la reactancia, como ya teníamos los valores del DMG equivalente y del RMG equivalente, lo reemplazamos por fórmula y nos da la reactancia de la línea. Y aquí tenemos la impedancia serie, ZL1. ohm por kilómetro por fase. Si me dieran, en este caso, la distancia, una distancia de 100 kilómetros, multiplico por ciento de esto y me da la impedancia en ohm por fase de la línea. Buena, ¿no? No es tan difícil. Es largo nomás. Más o menos. Es que es más largo que líneas que la parte de media tensión, porque en media el conductor está dispuesto un conductor por fase y hay un circuito y en una cruceta. Y además que están dispuestos de forma horizontal. Por ende no hay distancias raras ni disposición ni tantos conductores. Por eso es que el otro es más fácil, pero es lo mismo que hacíamos en línea. Pero ahora hay que obtener los equivalentes entre todas las distancias de los conductores. Esa es la diferencia. ¿Ya? La asistencia. ¿Quién vino? Eso voy a ver al tiro. Todos presentes ahora, listo. ¿Qué les parece?